hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, como siempre, por el diario digital Conclusión, por Televisión Regional, tratando de acercar la realidad para poder repensarlas, profundizarla con un debate siempre medular como venimos dando en esta nuestra tercera temporada. Gisela, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, va? Muy bien, Alejandro, te saludo a vos y a todas las personas que siempre nos acompañan, bien digo, en la pantalla de Televisión Regional y en Conclusión también cuando estamos allí. Exactamente. Y hoy, como siempre, estas temáticas que tanto nos gustan abordar, una temática que venimos abordando, que aprovechamos, digamos, siempre cuando tenemos la oportunidad de poder doblegar el debate, digamos, tratar de seguir, enfocarlo desde otro lado. Sí, tratar de, no sé si revisar la historia, pero sí traer la otra parte, que tiene que ver con esto que se sucedió días atrás, con un nuevo lockout patronal del campo, ¿no? Con consignas más que rancias, ante una realidad asfixiante para las mayorías, ¿no? Sí, consignas poco claras, ¿no? Con pedidos que supuestamente ya están solucionados, entre comillas, ni ellos tampoco entre ellos, en la misma mesa se han podido poner de acuerdo. Así que bueno, eso vamos a analizar un poco, vamos a dar otra mirada. Contra cartón, claro, también hay un laburo que tiene que ver con la agricultura familiar. Bueno, sin duda. Va por ahí. Dale. El de hoy, el programa de hoy lo presentamos. Dale, vamos a presentarlo. Vamos con eso, vale. El lockout patronal impulsado por la mesa de enlace pudo aglutinar más figuras del arco político opositor que a los propios productores. Rancias consignas que se repiten a lo largo de una historia con aroma a golpe y sabor a privilegio. Las entidades que fogonearon e impulsaron el lockout, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria, consensuaron un documento en donde se destacaban proclamas como, por ejemplo, la necesidad de un urgente cambio de rumbo y el rechazo al intervencionismo estatal arbitrario y discrecional. En un contexto donde las mayorías resisten a duras penas la opresión de los especuladores y la agenda del FMI, el sector más beneficiado sigue aferrado a su codicia. Mientras tanto, desde la agricultura familiar, campesina e indígena, se sigue exigiendo políticas públicas que puedan acompañar un desarrollo que se muestra como la solución a los problemas, ya que, desde el trabajo de estas familias, proviene aquello que ponemos sobre nuestras mesas. Hoy en Catalejo, el otro campo toma la palabra. Por ahí estaba, tiene que ver con esto. Un campo de lado que es un sector del campo concentrado, siempre lo marcamos acá. Con una parte del campo, hay que decir. El concentrado, el gran latifundio, los más beneficiados a nivel histórico, los blindados por los grandes medios de comunicación, los que tienen un furibundo lobby, y por el otro, el campo que produce alimentos y que realmente le preocupa la mesa de los argentinos. A los otros, los grandes banquetes para las pocas familias, ¿no? Así es, y mucha tierra concentrada en muy pocas manos, ¿no? Sin duda. Por eso hemos convocado a Marcos Marini, de Berizo, ahí de la familia, ¿no? De trabajadoras agrícolas y agrupadas de trabajo agrario que claramente vienen marcando junto a la agricultura familiar, campesina e indígena, porque es un paquete que hemos celebrado, hemos hecho un importante artículo días pasados celebrando esto. Bueno, la aplicación ahora viene lo más imperioso, que es que se ponga, ¿no?, esto a trabajar y que sea en su totalidad. Pero bueno, la idea de convocarlo a Marcos es justamente seguir, ¿no?, charlando con los diversos actores del campo que vienen dando el debate desde otro lugar. Marcos, ¿cómo estás? Gracias por estar, che. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Sí. Sin duda. Agradecerte. Bueno, lo charlábamos como siempre hacemos, lo molestamos a Marcos. Sabés que acabamos un informe, como siempre me gusta a mí tener fuentes. Y te sigue atendiendo, por lo menos bien. Me sigue atendiendo, sí. Las distintas voces del campo argentino, el que produce alimento, el que resignifica la tierra. Bueno, hemos convocado hoy a Marcos para esa diversidad necesaria que venimos teniendo siempre en Catalejo. Marcos, bueno, vamos a arrancar por esto último, después vamos a conocer un poco el laburo que hacen ustedes y después seguiremos debatiendo política, porque claramente la tierra también es política. Esto que se ha dado en los últimos días, el pasado miércoles, que tiene que ver con un nuevo lockout, una convocatoria que agrupó a pocos productores, pero a muchos opositores políticos, ¿no? Cese de comercialización, así se lo llamó. Pero tampoco pasó, sin duda. Bueno, Marco, una lectura desde su despacio, de tu lectura también, de esto que ya en abril fue el mal llamado tractorazo, ahora esto, bueno, el llamado de atención es en ese ir permanente desestabilizador, ¿no? Por la actividad que llevaron adelante tanto, digamos, la CRAL, la Sociedad Rural, la Federación Agraria. En realidad, a ver, nos pasa esto que justamente les pasa a ustedes, ¿no? De
que somos nosotros los que tenemos que hacer los análisis de qué es lo que están reclamando, porque realmente no se entiende en un momento histórico a nivel mundial donde los índices, digamos, de los precios de alimentos se han disparado y han generado rentas extraordinarias. Es difícil entender cuál es la demanda concreta, ¿no? Uno a veces cuando ve ese tipo de marchas o que el pueblo empieza a alzar la voz, trata de analizar qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, qué es lo que se reclama y demás. Y en este caso es muy difícil. Digo, uno a veces se pone de ese lugar, más allá, digamos, de que uno es de un sector de la agricultura familiar, uno se pone en ese lugar para tratar de entender, digamos, cuál es la problemática, ¿no? Porque no dejamos de ser parte del mismo campo, ¿no? Claro. Y no se entiende, realmente no se entiende, y claramente, digamos, como el tractorazo es un paro político, una movilización política, donde las instituciones para mí tienen cierto vedetismo, ¿no? Dejaron incluso de representar sus propias instituciones. Tal cual. ¿No? Sí, en el discurso también, en el discurso también muchas veces se los escucha hablar cuando conviene de los pequeños productores, ¿no? Porque son en este tipo de paros, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, donde, bueno, el pequeño productor es el que está en este momento, no encuentra la forma de cómo hacer. Bueno, digo, ahí el pequeño productor es como pareciera como que importa. Salvaguardando que un pequeño productor sojero es un pequeño latifundista, ¿no? Exactamente. No es un pequeño... No estamos hablando de la agricultura familiar, sin duda. Bueno, claro, por eso digo, parece que el grito de Alcorta para muchos quedó afónico, ¿no? Sí, totalmente, claro. mudo. Esto, ¿no? Digo, así como muchos dicen que hay un estado bobo, tenemos un campo bobo, ¿no? Donde realmente ese pequeño productor, que seguramente, digamos, con lo que está pasando con la economía, seguramente que no tiene una previsibilidad, pero no está rematando el campo. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Digo, pasó en los 90, ¿no? Con los remates de campo, digo, todo eso lo sabemos y por eso hubo una concentración de tierras y demás. Eso no está pasando. No está pasando. Entonces se dejan llevar de alguna forma por este clima político, ¿no? Que se está generando. Sin duda, creo que después de los 90, más allá de que han tenido bonanza siempre con los distintos gobiernos, incluso con el que más por ahí critica, que es con el kirchnerismo, donde han tenido también un auge notable. Permitime, porque fui al almacén del barrio. Sí. No, miento. El almacén del barrio, yo vivo en Berisso, es una cadena de supermercados. Claro. ¿No? Voy a cortar, digamos, la marca, pero para mostrarte. Hoy el maíz, por eso digo el estado bobo, el campo bobo. El campo bobo, sí. El maíz, la tonelada creo que en Rosario cerró en 45.000 pesos, una cosa así, la tonelada. Después corríjanme. Sí. Mirá, para que te des una idea, ¿no? Esto es, no sé si llegas a ver, es un lo conocemos, sí. Fíjate qué dice ahí. Industria brasilera. Industria brasilera, ¿sí? Y lleva, estos son 85 gramos, no sé si se llega a ver, perfecto. De maíz. Claro. Precio, 3.30. Claro, una locura. 3.30, ¿sí? A ver, para hacer esto, esta empresa multinacional compra el maíz a 3 pesos y lo vende a 330. Claro. Es clarísimo. Y encima en Brasil, ¿no? O sea, entonces yo me hago esta pregunta, si este campo, digamos, quiere ese modelo, realmente está fallando, porque está vendiendo, o sea, si uno se pone de ese lugar, digamos, de ese tipo de campo, ¿no? Está fallando incluso en eso, porque está regalando el laburo de lo que se hace ahí, ¿no? Totalmente. Y no está generando, y obviamente no está generando laburo argentino. Eso queda clarísimo, sin duda. ¿Qué ibas a decir? Algo que te interrumpí antes. No. Pensaba un poco cuando comentábamos al principio cómo llevan adelante ustedes, ¿no? Esta agricultura familiar, porque siempre
como decía Ale al principio, se habla del campo como ese campo generalizado, ese campo que supuestamente alimenta, pero eso sabemos que no es el campo que alimenta, que no son justamente los terratenientes los que alimentan al pueblo argentino, claramente, porque se va todo al exterior. Sí. Digo, bueno, explícanos un poco cómo es llevar a cabo la agricultura familiar, por lo menos en tu caso. Se va al exterior a granel en forma de grano. Claro, sí, de commodity, sin ningún tipo de nada. De valor agregado, sin duda. Bueno, digo, la agricultura familiar, un productor sojero, más o menos, la superficie promedio de cuánto estaríamos hablando. Tenés más o menos una idea, pero estamos hablando de miles de hectáreas. Sí, miles de hectáreas. 1.500 hectáreas, ¿no? Sí. Mínimamente. Bueno, yo te puedo decir de Berisso nada más, lo que es la agricultura familiar en Berisso, sin pensar, digamos, en el cinturón hortícola de La Plata, digamos, que abastece a gran parte de la verdura, digamos, de la Argentina, incluso con Mar del Plata y demás. Berisso, tierras, digamos, para producir habrá 2.000 hectáreas. ¿Sí? O sea, lo que podría tener un solo propietario. Tal cual. En cualquier lado. En la Pampa húmeda, claro. Sin duda. Sí. Claro. En esas 1.000 hectáreas se hace forestación, se hace apicultura, se hace horticultura, se hace fruticultura, ¿no? Se hace pesca artesanal. Más o menos, digo, para darte un número, lo que son los productores familiares, digamos, forestales, y los que son los pescadores, estamos hablando más o menos de 400 familias. Mirá vos. ¿Sí? Claro. Sumale, digamos, los horticultores, sumale los apicultores, digamos, hay un número, digo, de gente que labura en una superficie muy chica y que abastece a gran parte, digamos, de la región capital de Buenos Aires, ¿no? Junto con el cinturón hortícola. Claro. Entonces, estamos hablando de eso, lo que es la agricultura familiar. Claro. Es generadora de trabajo, es generadora de alimentos, es generadora de alimentos sanos, ¿no? A ver, y tampoco, digamos, está por separado de lo que es los modelos de producción de alimentos, como ¿no? la soja, ¿no? Claro. Acá se construye un modelo de producción que se piensa entre todos, un modelo sustentable, digamos. Estamos hablando verdaderamente de lo que tanto decimos, ¿no? de la soberanía alimentaria. Sin duda. Acá no se impone un modelo de decir, che, mirá, lo que vale ahora es la soja, hagamos soja. Claro. Claro. Estos tipos de producciones vienen de hace 100 años. Se hace el vino de la costa, ¿no? Con toda su resistencia, un día vamos a hablar de eso. Sí. Pero, digo, el primer vino que se empezó a hacer es el vino de la costa, acá en Berisso, y después se empezó a plantar en Cuyo, ¿no? Otro tipo de vino, ¿no? Con otro tipo otro tipo de uva, ¿no? Sí, claro. Y obviamente que se generan esos aprietes, digamos, en gobiernos militares para poder evitar de que se haga este tipo de vino acá. Claro. Pero era el vino del trabajador, ¿no? Mirá vos, eso es una historia claro. que muy pronto va a estar en el diario digital de conclusiones. O sea vamos a tratarla con Marcos, que queremos compartirla, sin duda. Qué interesante, sí. Sin no duda. le vamos a sacar porque seguramente va a ser parte de su nota, así que no le vamos a preguntar mucho. No vamos a spoilearla para no spoilearla, pero claro, bueno, qué interesante. Sí, todo claro. tiene que ver con esto también, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la pertenencia, ¿no? Con la tierra. Y ese debate es el que hoy también se intenta fragmentar constantemente. A mí me daba un poco de terror, para decirlo de alguna manera, cuando decían, ya está garantizado el precio del gasoil y los fertilizantes. No se dice todo el tiempo, los fertilizantes están, los fertilizantes están. Y yo digo, se habla con una liviandad que los fertilizantes están, que bueno, realmente asusta. Sí. Sí, todavía hay trabas de importaciones para lo que tiene que ver con los productos o los reactivos para distintos medicamentos, pero lo que están garantizados es el paquete tecnológico a base, obviamente, de este modelo de siembra directa, que son los agrotóxicos, ¿no? Pero bueno, Marco, hacemos un cortecito. Por eso digo. Sí. Decime. Dale. No, cerrá. No. Esto de las diferencias de estos modelos, ¿no? Que me han llamado, ni bien empezó a haber esta escalada de precios y demás, me han llamado, digamos, para ver
cómo estaban los precios con los productores. Y la verdad que el modelo agroecológico no depende de los insumos. Exactamente. Claro. Dolarizado, claro. Claro. Digo, obviamente que tiene insumos, pero son insumos propios que se generan acá. Después vamos a hablar de eso. Dale. Ya regresamos entonces. Primer cortecito, dale. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Carnicería Misoles, el equilibrio justo entre precio y calidad. Repartos a domicilio a toda la ciudad de Rosario. Nos encontrás en nuestras 2 direcciones, Formosa y Casilda, y en Junín y Teniente Anieta. Contamos con todos los medios de pago. Visita nuestras redes sociales. Bueno, ahí dejaba Marcos picando esto de los insumos. Charlando en su momento, tiempo atrás, con un productor. Decime la tierra de Marcelo Hugo Tinelli. No. Bolívar, ahí está. Bueno, un productor que se reconvirtió. Bolívar. Vio que por ahí en los próceres de este país se me va un poco el tema de dónde son, pero se reconvirtió, digamos, ¿no? Del modelo agroindustrial, se fue hacia el modelo agroecológico. Y él fue claro, dice, mira, todos te dicen que no se gana lo mismo, que el rinde no es el mismo, que se pierde guita. Bueno, aquel que tiene pensado nada más que el campo como una cuestión de renta, claramente a lo mejor no lo seduzcan demasiado. Pero él dice, mira, he podido equiparar en poco tiempo las ganancias, ¿no? Con el tema de los insumos, Marcos. O sea, todo dolarizado en la timba, ¿no? También porque es una timba permanente. Son parte. Yo ahorrándome ese paquete, la verdad que he empardado la producción agroecológica. Hoy tengo vacas, voy rotando el cultivo y la verdad he podido pegar la vuelta hacia el campo de mis abuelos. Bueno, algo por ahí, lo que querías marcar vos, Marco, el tema ¿no? De los insumos y cómo se produce distinto con la agroecología. Tal cual, sí. Digo, el modelo de producción agroecológica, no es nada inventado, ¿no? Claro. Es algo que nuestros abuelos hacían. Volver al campo, al viejo campo. Exacto, al origen, a las raíces. Y tiene esta característica, ¿no? De recuperar las semillas, digamos, propias, nativas, o digamos que uno las puede guardar, incluso intercambiar. Esto de lo de la no dependencia de insumos por fuera, digamos, de ese sistema de producción. Claro. Y los mercados de cercanía, que es algo muy fundamental, ¿no? Esto a través de feria, almacenes, el almacén de barrio, digo, el producto del productor, a veces lo comercializan ellos propios, ¿no? Del productor al consumidor, que ahí se genera una relación importante, porque el consumidor también es un actor importante, digamos, en esta cadena, ¿no? Donde nunca fue visibilizado y nunca se le preguntó qué quiere comer o de qué forma, ¿no? Entonces, cuando se genera esa relación entre el productor y el consumidor, ¿no? El consumidor conoce de dónde viene, cómo se hace, ya sea una mermelada, ya sea un licor, un vino o lo que sea, o un queso, ¿no? La artesanía. Exacto. Y obviamente que le ponen más valor y sabe que tiene un origen más sanitario, más saludable. ¿Esto quién lo produce? Lo produce Marini, Maidana, Gentile. Ah, mirá, ya sabés, claro, acá con los mercados que tenemos acá de frutas y verduras, la trazabilidad es prácticamente una utopía, ¿no? Hay muchos que ni siquiera conocen de dónde, ¿no? Provienen, digamos, las frutas y las verduras, y ahí se genera una diáspora para el Estado en su momento a la hora de controlar. O sea, que hay una ley que sigue vigente, que tiene que ver de saber de dónde proviene todo por los altos niveles de químicos que tienen las frutas y las verduras en Santa Fe, en gran parte del país, que hace que sea difícil. Sí, y si bien existen en la ciudad de Rosario, bueno, en distintos puntos del país, estos mercados que son más populares, que tienen que ver, que tratan directamente con las personas que producen,
Digo, es fundamental también para cambiar un poco lo que es a nivel salud, ¿no? Saber, como bien decía vos, qué estamos comiendo, con qué nos alimentamos, qué llevamos a la mesa. Hay ciudades o regiones del país que traen productos de otras provincias cuando a kilómetros quizás tienen productores que lo están elaborando. Son cosas que no pueden ser, no se pueden concebir. Totalmente. Sí, tal cual. Vos sabés que mientras vos hablabas me acordaba, porque uno obviamente participa de las ferias y cuando recién arrancamos con las ferias en Berisso, había gente que se ponía a llorar, probaba algo de lo que hacíamos, una mermelada, un dulce, el mismo tomate, y se ponían a llorar, me hace acordar el tomate que comía, ¿no? Es que era recuperar esto, ¿no? El verdadero sabor al tomate, el verdadero sabor, digamos, a las cosas. Los colores. ¿No? Los colores, digamos. Ya no es tanto, digamos, la pinta, ¿no? Del tomate. Tal cual. ¿No? La gente está buscando que tenga gusto, que tenga sabor, que sepa tomate, que sea saludable. Digo tomate por decir cualquier otro tipo de producto, ¿no? que generan. Por eso es algo que por ahí Jere Chauque lo trae muy seguido, que tiene que ver con esto de la memoria, ¿no? El campo y la memoria. Y se me pone la piel de gallina porque es eso. Es el campo que conocimos en lo particular de pibe, que vos manoteabas un choclo que quedaba por ahí, que se salía en lo que era la cuneta. Si no salía, se sacaba igual. Se sacaba. Eso estaba permitido, era parte de... Y uno, los olores, los sabores, hemos perdido. Entonces, cuando nos encontramos con una producción verdaderamente sin químicos, ¿no? Encontramos el sabor de la comida de nuestros viejos cuando éramos chicos, de las abuelas, y eso está. Y hay que recobrar esa memoria y recuperarla y seguir avanzando. Y ¿no? En algo tan básico como el pan, ¿no? El pan, las harinas, ¿qué harina estamos consumiendo, no? Entonces todo esto también tiene que ver con esto que decía Alejandro. Sí, tengo que marcar de que a mí me parece interesante que hay mucho impulso de los jóvenes con la vuelta, digamos, al campo, con digamos, son los que de alguna forma están recuperando, ¿no? Estos saberes culturales y demás. Acá en Berisso hay una cooperativa que se llama Alma Verde. Son todos chicos muy jóvenes, pero con un impulso tremendo, ¿no? Y han generado, digamos, una fábrica de bioinsumos. Es todo agroecológico, ¿no? Tienen un almacén, tienen un acervo de semillas, no le vamos a poner banco de semillas. Claro. Esa palabra es fuerte, ¿viste? Sí. La connotación. Y esto del precio justo también, ¿no? Que, digamos, las cosas valen por lo que yo trabajo, digamos, ¿no? No es una especulación de lo que dice la bolsa del otro lado del mundo, ¿no? De cuánto sale lo que estamos comiendo. Claro. Sí, que eso muchas veces no se critica. Y sí, eso viene, porque ese precio ya está impuesto. Y quizás, pero tanto me sale un producto, una mermelada artesanal. Y sí, claramente. Totalmente. O sea, porque hay una elaboración ahí que, bueno. Claro, pero bueno, acá lo que se ha naturalizado es esto también, ¿no? De los operadores que llegan de los medios con esta cuestión de la publicidad inmediata y sostenida de un dólar ilegal, ¿no? Que es el dólar blue, que sabemos que, como dijo en su momento, no vamos a analizar el discurso de Batakis, pero Batakis dijo que son 3 millones de dólares en ese mercado, y hay mil millones de dólares en el mercado del dólar oficial. Claro. Digamos, un mercado pequeño, escueto, pero que tiene un lobby furibundo en esta idea de instancia siempre, de apretar para devaluar, para especular, que tienen estos sectores como los del miércoles en el locao patronal. Nos quedan poquitos minutos, Marcos, y quiero preguntarte sobre el tema de la importancia de la reglamentación de la ley de agricultura familiar. Para aquellos que por ahí desconocen, si bien uno insiste de manera sistemática con algunos informes, la audiencia se renueva. Dicen, ¿no? Pero siempre está bueno. La importancia de esta ley, Marcos, para que vos me puedas graficar rápidamente, concisamente, eso. Bien, muy breve, sí. Digamos, la ley estaba ¿cómo se dice?, de agricultura familiar, de la reparación histórica de agricultura familiar, se reglamentó hace poco. Como toda ley, digamos, cuando no se reglamenta, falta, digamos, no hay una estructura, ¿no? Por más que, digamos, haya una decisión política y se puedan hacer algunas cosas, no hay una estructura que permita que esa ley sea aplicable, ¿no? Dentro de esa ley está el Banco de Tierras, está el tema de los desalojos, ¿no? de pueblos campesinos,
El monotributo importante también. El monotributo, ¿no? Algo que es súper importante, el monotributo social agropecuario. Exacto. Claro. En su momento estaba, ni bien asume el macrismo, lo saca, ¿no? Y vuelve a ser, digamos, un monotributo social. Y después, digo, bueno, nada, estaba pensando cosas que han pasado, ¿no? Más allá de la ley, de la ley, esto de haber sacado el Renatea, ¿no? Y digamos, el registro de trabajadores agropecuarios y haberlo dado nuevamente al Renatre. Digo, son cosas que, digo, si tiene que estar el Estado para, tendría que haber estado para eso, ¿no? La ley de peón rural tiene que seguir, me parece, en manos del Estado y no de la patronal, ¿no? Clarísimo. Sin dudas. Así que bueno, seguir insistiendo porque es importante, ¿no? La subsistencia de la agricultura familiar es verdaderamente conmovedora, pero justamente, como bien dice siempre la querida Mónica Polidoro, tenemos la certeza desde ese lugar de que somos la solución a este problema, ¿no? Claramente. Dos cositas para comentar, ¿no? Sí. El miércoles fue la movilización de estas instituciones que dicen representar el campo. Nosotros nos movilizamos el martes en La Plata, justamente el intendente de ese municipio presentó 2 ordenanzas para que los productores no puedan sacar agua, digamos, de las napas, ¿no? Claro. O sea, les prohibió sacar el agua de riego. Y obviamente hubo una movilización y demás. No así, no es digo, la vara no fue lo mismo, digamos, para los country o los barrios privados y las piletas que tienen ahí adentro. Claro. No le dices. Exacto. Y lo que está pasando, claro, ahí la crítica, digamos, de esto, o el fundamento que toman es que se está impermeabilizando mucho La Plata por el tema de los invernáculos, ¿no? Claro. Y ahí lo que yo quiero marcar es, porque yo trabajo con los productores, digamos, de La Plata, son productores que si pudieran hacer agroecología la hacen, claro, pero obviamente que están alquilando las tierras. Están arrendando. Entonces, para poder vivir necesitan trabajarlo toda la temporada. Claro. Y digo, los precios de alquiler son los mismos que alquilar una casa quinta. Porque digamos, hay mucho negocio inmobiliario ahí, entonces se van corriendo hacia otros límites, ¿no? Entonces pasa eso, ¿no? De que no hay políticas, en algunos lados no hay política donde se le da el verdadero valor, digamos, al productor familiar. Claro. Y digamos, los mismos modelos, tanto de especulación inmobiliaria como el sojero, empiezan a empujar a ese agricultor familiar y su forma. Totalmente. Y su forma de producir, ¿no? Totalmente. Porque volvemos, estos productores, si pudieran hacer agroecología, la hacen. Claro, pero los empujan, digamos, se monopoliza toda la producción hacia un sector y te queda otra que o irte del lugar, ¿no? Dedicarte a otra cosa o tratar de seguir ese camino que claramente no es la solución para un pueblo. A ver, esto ha pasado, digamos, en los pueblos del interior. Sí, sin duda. Con los modelos de ecogización. Esa es la diferencia, ¿no? Nosotros se rompe una pala y vamos al herrero del barrio. Claro. Como en los pueblos, el herrero, el que tenía el taller, el que tenía una fragua y arreglaba el disco de arado, ya no lo hace más, porque las máquinas las tiene otro, y se van perdiendo oficios y se va perdiendo trabajo. Totalmente. Y no hubo una reconversión a algo que pueda contener eso. Totalmente. Por eso la ruralidad que conocíamos ya no existe más y hacemos un llamamiento para recuperar y volver, ¿no? A ocupar los espacios rurales, pero tratando de que esa ruralidad que conocimos vuelva, porque se generaría nuevamente aquellos pueblos que conocimos nuevamente con ese color, ¿no? Y con ese auge. Hoy por hoy es soja y no hay más nada. Y preservando la salud, ¿no? Sin duda. Y como decía también un amigo, hasta esos pueblos que dicen que hay grandes productores tienen comedores comunitarios, algo que es insostenible. Bueno, no nos ha quedado tiempo. Llegamos al final. Agradecerle por el tiempo. Y Marco, no va a ser, exactamente, va a ser la última vez que nos veamos, así que lo molestemos. Sí, seguro. Lo vamos a seguir. Marcos, querido, gracias por el tiempo dispensado. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta todos los momentos. Muy bien, y nosotros nos Marcos despedimos. Marini, que estuvo con nosotros, sí. La verdad que un gran laburo que se hace en Berisso y que hacen todos los productores familiares y agricultores familiares, así que bueno, como siempre amplificando eso y tratando de mostrar quién es el campo, ¿no?
el campo que alimenta. Seguro. La hegemonía que quiere ir para un lado. No hay un solo campo. No hay un solo campo. ¿Y para Sin qué dudas. está ese campo? Nos reencontramos la semana que viene. Dale, nos Fabián vemos. Arias, Hernán Cabrera, como siempre, laburando con nosotros. Será hasta la próxima semana. Sí, señor. Con más Nos Catalejo. vemos. Chau, chau. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del